En esta ocasión les voy a explicar el tema de ecuaciones lineales de primer orden. Entonces vamos a ver un ejemplo de una ecuación diferencial. La ecuación se escribe así: x cúbica de y en dx más 3x cuadrada y es igual a x. Entonces, el requisito para que podamos resolver esta ecuación es que nuestra ecuación debe tener la siguiente estructura. Debe tener una estructura tal de manera que y' o de y en dx nos quede solo más una función que multiplica a y una función qx. Entonces, si nosotros tenemos esta estructura, podemos resolverla mediante este método. Entonces, quiere decir que lo primero que podemos hacer en esta, o hacerle a esta ecuación, es dividir todo entre x cúbica, de manera que lo que nos quede tome ese formato: 3x cuadrada y sobre x cúbica. En el primero el coeficiente se elimina, y por último x sobre x cúbica. Simplificando esta ecuación, nos quedaría de y en dx más 3 sobre x por y igual a 1 sobre x cuadrada. Entonces, tenemos que identificar cuáles son nuestra p de x, es decir, aquella función que acompaña a la y nuestra q de x, que es aquella función que depende de x. La p de x igual, obviamente va a depender solamente de x, y la q de y va a depender solamente de la x, para que podamos aplicar esta solución. Entonces, identificamos a p de x como, en este caso sería 3 sobre x, y q de x sería 1 sobre x cuadrada. Entonces, vamos a utilizar una fórmula con la que nosotros vamos a encontrar un término que le vamos a llamar mu de x, es decir, mu de x va a ser igual a e a la integral de p de x de x. En este caso, resolviendo esta sustitución o esta fórmula, nos quedaría de la forma siguiente. Quiere decir que esto va a ser igual a e a la integral de 3 sobre x de x. Entonces, esta sería la integral que nosotros deberíamos resolver, aplicando, o más bien resolviendo. Me quedaría como e a la 3 por la integral de x sobre x. Esto sería igual a e a la 3 veces logaritmo natural de x. Aplicando propiedades de logaritmos, me quedaría e a la logaritmo natural de x cúbica, y finalmente Euler con logaritmo natural se eliminan y me queda como resultado x cúbica. Entonces, para encontrar la solución de esta fórmula, ya tenemos mu de x. Entonces, este de mu de x tendríamos que sustituirlo en una fórmula para la solución. La solución para este tipo de ecuaciones que pueden tomar esta estructura queda como mu por y es igual a la integral de mu por q de x. Sustituyendo, entonces, por lo tanto,
me quedaría mu, que mu es x cúbica. Entonces queda x cúbica que multiplica a y. Esto sería igual a la integral de mu, que es x cúbica, por q, que q tiene el valor de 1 sobre x cuadrada. 1 sobre x cuadrada de x. Por lo tanto, simplificando, nos quedaría x cúbica y igual a la integral de x, y esto nos daría como resultado x cúbica y, es decir, igual a x cuadrada sobre 2 más una constante. Y bueno, simplemente faltaría que nosotros despejáramos la y. Finalmente ya tenemos una solución, y la solución nos quedaría y es igual a x cuadrada sobre 2 por 1 sobre x cúbica. Simplificando esto, nos quedaría 1 sobre 2x más una constante sobre x cúbica. Entonces podemos concluir que nuestra solución nos queda así. Nuestra solución general para este ejercicio. Entonces, la condición es que debe tener la estructura mencionada. Vamos a ver otro ejemplo sencillo. Bueno, vamos a escribir la estructura que debe tener nuestra ecuación diferencial, que debe ser esta, para tenerla como referencia. Entonces, el ejemplo que tenemos a continuación dice así: dr respecto de teta menos tangente de teta por r es igual a la secante de teta. Entonces hay que recordar que a lo que tenemos las fórmulas que vamos a aplicar, entonces serían mu es igual a e a la integral de p de x y de x. Y para encontrar la solución es mu por y, que es igual a la integral de mu por q de x. Entonces, simplemente lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es nuestra variable independiente y cuál es nuestra variable. ¿Qué dije? Entonces, lo primero es identificar cuál es nuestra variable dependiente y cuál es nuestra variable independiente. En este caso, podemos notar que el equivalente a nuestra y sería la r. Por lo tanto, vamos a encontrar, el primer paso es identificar nuestra p de teta y nuestra q de teta, porque a final de cuentas es como equivalente a encontrar nuestra p de x o nuestra q de x. Entonces nuestra p de teta sería menos tangente de teta y q de teta sería secante de teta. Entonces, aplicando la fórmula para encontrar mu, esto es igual a e a la integral de menos tangente de teta de teta. Resolviendo, primero tendríamos que sacar el signo, nos quedaría e a la menos integral de tangente de teta de teta. Luego, resolviendo la integral, nos queda e a la menos logaritmo natural
del valor absoluto del coseno de teta resolviendo, terminando de resolver, me queda multiplicando sus signos negativos, me quedaría e a la logaritmo natural del coseno de teta. Y bueno, simplificando, en conclusión, quiere decir que mu sería equivalente a el coseno de teta. Entonces, sustituyendo en nuestra fórmula, lo que tenemos sería mu, que mu es coseno de teta, que multiplica a r, porque r en este caso sería nuestro equivalente a y. Entonces lo voy a poner antes para que no se confunda con la función, que finalmente es lo mismo. Entonces se realiza la integral de mu, que en este caso es coseno de teta, por q de teta, que en este caso es secante de teta. Todo en función de teta. Ahora, la integral por cuestiones de identidades trigonométricas, la función secante y coseno son funciones recíprocas. Entonces, básicamente, si nosotros tenemos secante de teta que es igual a 1 sobre coseno de teta, entonces como son recíprocas, finalmente al multiplicarse se vuelven 1. O es decir, si nosotros pasáramos despejando el coseno de teta por la secante de teta, a final de cuentas, esta parte de nuestra ecuación, que sería secante de teta por el coseno de teta, esto sería igual a 1. Entonces quiere decir que yo puedo simplificar todo esto y dejarlo como integral de teta. Ahora, terminando de resolver entonces la fórmula para encontrar la solución, nos quedaría como r por el coseno de teta, que es igual a teta más una constante. Despejando, me quedaría r igual a teta sobre coseno de teta más c sobre coseno de teta. Paso dividiendo ambos y simplemente otra vez por identidades trigonométricas nos quedaría como r es igual a teta por la secante de teta más la constante por la secante de teta. O también podríamos dejarlo agrupado. Entonces podríamos decir que secante de teta multiplica a teta más una constante. Y entonces esto sería nuestra solución. Los ejercicios de práctica son los siguientes. Estos son los ejercicios. El cuidado o la sugerencia que hay que cuidar es determinar en primer paso cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente. En este caso tenemos en estos primeros 3 ejercicios la variable característica, dependiente e independiente. Entonces las variables cambian. Entonces hay que tener en consideración eso para poder resolver estos ejercicios.